Hola, bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Job. El libro de Job se encuentra en sus Biblias luego del libro de Esther y antes del libro de los Salmos. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Ahí nos vamos a detener en esta hora. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la Biblia, leo para todos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En el mes de junio en muchos países se celebra el Día de los Padres y este no es la excepción. Tal vez hay otros países que el Día de los Padres se celebra en otro momento, o tal vez hay culturas incluso donde no hay un día destinado para los padres. Aún así, nosotros lo que vamos a hacernos es acercarnos a la palabra de Dios y vamos a tomar el ejemplo de Job para reflexionar un poco en él como modelo de padre. Cuando hablo de padre estoy incluyendo a ambos, a padre y a madre, y por supuesto que van a haber aplicaciones aquí también para los abuelos, para los tíos, incluso si usted no ha tenido hijos, por cuanto usted es un creyente, una creyente, pues usted también tiene la responsabilidad de guiar a otros, ya sea que enseñe en la iglesia. Siempre usted va a tener influencia sobre otros y sobre otros más jóvenes. Así que los principios que vamos a ver aquí, aunque los voy a dirigir específicamente a los padres, padres de cualquier edad que tengan sus hijos. Así que no estoy pensando solamente en padres de hijos de la primera infancia, o hijos adolescentes, o hijos jóvenes. Estoy pensando en padres. Y vuelvo y repito, aplica para abuelos, tíos y demás. Entonces vamos a tomar a Job como modelo de padre íntegro. De hecho, este mes, todas las veces que predique, voy a tomar a un ejemplo de la Biblia, o una familia de la Biblia, para hacer énfasis precisamente en la paternidad, en la maternidad y en el tema también de la familia. Ya leímos los primeros 5 versículos, nos dan bastante contexto. El libro de Job es bien conocido, pero casi siempre cuando pensamos en Job, pensamos en qué cosa, en el hombre que sufrió mucho, en el hombre que lo tenía todo y de pronto, en instantes, lo perdió todo. Y precisamente el gran tema del libro es el sufrimiento, y el gran tema del libro es Dios en medio del sufrimiento, y es un gran tema que en otro momento tal vez podamos retomar, pero hoy no nos vamos a enfocar en el sufrimiento de Job, hoy nos vamos a enfocar en Job como un hombre común y corriente que fue, un hombre rico, es verdad, pero un hombre que tenía una familia. Y vamos a ver cómo ese hombre se comportaba con su familia, qué hacía él con su familia.
y sobre todo su papel como padre. Dice que tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Una familia numerosa, para nuestros tiempos es una familia gigantesca, para aquel tiempo era una familia común, como decir hoy una familia de 1 o 2 hijos, para el tiempo de Job. Posiblemente este libro, y muchos eruditos coinciden en ello, es el primer libro de la Biblia que se escribió. Posiblemente. De todas formas, no hay un consenso. Lo que sí sabemos es que aunque nos encontramos el libro de Job, allí dentro ya de los libros llamados poéticos, comenzando con los libros poéticos, terminando con Esther, donde terminan los libros históricos, no se guíe por el lugar en que aparece en su Biblia, por el contexto de los acontecimientos que se narran, cómo vivía Job y cómo se desenvolvía la vida en sus tiempos, por todos los indicios que nos da el libro. Job era un patriarca, o no un patriarca, porque de hecho Job no era hebreo, pero vivió en el tiempo de los patriarcas, y algunos lo ubican como un contemporáneo de Abraham, tal vez como un contemporáneo de Job. Ahí se ubica la vida de Job. No sabemos quién fue el escritor del libro, posiblemente fue Moisés, pero no sabemos a ciencia cierta quién haya sido el escritor del libro de Job. Tampoco es lo más importante. Lo que sí sabemos es que este era un hombre de alta reputación. Dice que era el hombre reconocido como el más grande de los orientales, que vivía en tierra de Uz, y se ubica la tierra de Uz en Edom. Eso está ahí, si ustedes pueden ir a un mapa bíblico, está a unos 100 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces no era hebreo, era un oriental, pero era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, al punto de que Dios en ese momento, en ese contexto, cuando Satanás se presenta a él, le dice: no hay otro como Job en la tierra. Quiere decir que si coincidimos con muchos de los eruditos, que era contemporáneo de Abraham o de Jacob, Dios dice: este hombre está por encima. En cuanto a reputación, en cuanto a integridad, en cuanto a carácter, no hay otro en la tierra como él. Y miren cómo el autor del libro lo describe. Y miren cómo describe su integridad. Y quiero que ustedes presten mucha atención a cómo describe a Job. Y ahorita vamos a hacer un poco de énfasis en ello. Así que Job fue un hombre íntegro que asumió con responsabilidad su rol de padre. Y ahí nos vamos a enfocar nosotros. Job como padre, y cómo él nos puede enseñar a nosotros hoy que somos padres. Levanten la mano los que están aquí, ¿cuántos son padres o madres? Levanten la mano. La mayoría. Y aún lo que vamos a enseñar aplica. ¿Cuántos son hijos? Todos, ¿verdad? Si no, no estuviera aquí. Así que si alguien no levantó la mano, pues no sé de qué planeta será. Todos somos hijos. Y aunque vamos a hacer el énfasis en Job como padre y en la paternidad, que aplica por supuesto también a la maternidad, por supuesto también estaremos haciendo un llamado al corazón de los hijos en su momento. Quiere decir que si tomamos a Job y lo vamos a tomar como ejemplo de padre, tenemos el desafío, y vamos a ir desglosando ahora el texto y lo que se nos narra acerca de este hombre. Tenemos el desafío de ser un padre de carácter piadoso. ¿Por qué ese era Job? Job era un padre de carácter piadoso. Versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice perfecto, no está diciendo que era impecable. No hay un hombre impecable, solamente Jesús. Cuando dice allí perfecto, estaba hablando de que era un hombre completo en su carácter, íntegro. Era un hombre que usted no podía señalarle nada, porque se comportaba con integridad. A eso se refiere cuando dice que era un hombre perfecto. Recto significa que era un hombre que andaba en el camino del Señor. No se apartaba ni a un lado, ni se apartaba al otro. Era un hombre que caminaba en rectitud.
para con Dios. Dice que era temeroso de Dios. Eso nos dice que para Job Dios era la prioridad. Eso nos dice que Job se conducía en su vida teniendo en cuenta el consejo de Dios. Para todo momento, para toda circunstancia. Y dice, apartado del mal. No era impecable, pero era un hombre que aborrecía el pecado. Porque temía y amaba a Dios, estaba apartado del mal. Así se nos describe a Job. Y si vamos al capítulo 2 del mismo libro, versículo 3, dice que Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ya cuando la calamidad de Job había iniciado, aún Dios le recuerda a Satanás que todavía Job mantenía su integridad. Y otra vez se refiere a él de la misma manera que se refiere en el versículo 1. No nos vamos a detener en otros pasajes porque nos tomaría mucho tiempo, pero tal vez a usted le interese anotarlo, o sencillamente luego escucha otra vez el mensaje y lo puede anotar. Pero hay muchos datos sobre la integridad de Job en el libro. El libro hace mucho énfasis en la integridad de Job, incluso en medio ya de la calamidad y en medio del sufrimiento. Por ejemplo, en el capítulo 29, 7 al 11, se hace referencia a que era un hombre altamente respetado. No solamente era lo que Dios decía de él, que es lo más importante. No solamente es lo que decía el autor del libro, sino que hace referencia a la gente que vivía con él. Era un hombre que lo respetaban, porque era un hombre íntegro. Y eso lo puede ver en el capítulo 29, 7 al 11. También el 29, en el propio versículo 7 y versículos 12 al 17, se habla de que Job era un juez justo y honrado. Era un hombre que tenía responsabilidad de juzgar al pueblo. Él era un líder del pueblo, de su lugar, y lo describe como un líder justo y honrado. Era un hombre que tenía respeto por los demás. No era un hombre abusador ni avasallador. Era un hombre que incluso aquellos que le servían, él los trataba con respeto, con dignidad y los honraba. Y eso nos habla de la integridad de su carácter. Era un consejero muy sabio, eso lo puede ver en el capítulo 29, versículos 21 al 24, donde se habla de la sabiduría de él y cómo él aconsejaba con sabiduría a los demás. En el capítulo 31, 13 al 15 y también capítulo 38 en adelante, se habla de que era un empleador honesto, porque como vimos, era un hombre muy rico. Era un hombre muy poderoso y aquí derribamos el mito que no es bíblico, el mito de que los ricos son déspotas, de que los ricos son arrogantes, de que los ricos son orgullosos. No siempre. Aquí tenemos a un hombre rico que era el más rico de su tiempo y era un hombre íntegro, era un hombre honesto, era un hombre humilde, era un hombre que trataba a los demás como igual, incluso a sus siervos. Y eso lo puede encontrar precisamente en el capítulo 31 y también capítulo 31, versículos 13 al 15 y versículos 38 al 39, donde se habla de Job como un empleador honesto. Era un hombre que respetaba incluso a sus sirvientes y los trataba con honestidad, con bondad. En el versículo 31 también, versículos 16 al 21, se habla de que era un hombre hospitalario y generoso, no era un avaro. Él compartía lo que tenía y todo lo que Dios le había prosperado, él lo usaba para bendecir a otros. Incluso el capítulo 31, versículos 38 al 40, se nos habla de que era un hombre trabajador. No era alguien que se estaba ahí sentado echándose aire. Era también un hombre trabajador. Todo esto nos habla y nos da un gran bagaje de qué clase de hombre era Job. Job era como un árbol robusto que soporta las tormentas porque está bien arraigado. Porque ahí es donde vamos a ir. Todo parte del rol de Job como padre, que es el gran énfasis de hoy. Todo parte del carácter de Job. Por eso si
tú quieres ser un buen padre, una buena madre, todo comienza con tu carácter. Todo comienza contigo. A veces somos muy prontos para quejarnos del mal comportamiento de nuestros hijos, de la actitud de nuestros hijos, de cómo se están comportando nuestros hijos. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros a veces decimos, mi hijo es un malcriado, nosotros no nos damos cuenta que estamos diciendo, si mi hijo es un malcriado, ¿quién lo cría? ¿Quién cría a mis hijos? Si mi hijo es un malcriado, la gran responsabilidad es mía. Porque es un malcriado. Está malcriado por mí, que soy su padre. Y a veces no nos damos cuenta de lo que significa. No le hagas caso, que eso es un malcriado. ¿Por qué es un malcriado? ¿Cómo lo has educado? ¿Cómo lo has guiado? ¿Cómo lo estás guiando? Y cuando nosotros vamos a ver cómo funcionaba la familia de Job, que no era una familia perfecta, pero cómo funcionaba la familia de Job en armonía, es porque todo parte de que este hombre era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, era íntegro. Él le modelaba a sus hijos bondad, honestidad, les modelaba a sus hijos humildad, les modelaba a sus hijos hospitalidad, generosidad. Y ahí es donde va a estar la gran responsabilidad sobre nosotros, porque tal vez algunos de ustedes digan, sí, pero el pastor que ha estudiado y que estudia y que sabe tantas cosas, pero yo me tengo que pasar la vida trabajando en otras cuestiones, no tengo el tiempo que tiene él. Y ustedes creen, de verdad, y estoy seguro de que no, que la madurez como padre o la efectividad como padre la da el saber mucho, la da el leer muchos libros. No, lo da el caminar con Dios, temer a Dios y obedecer su palabra. Eso no tiene nada que ver con nivel cultural, ni cuántos libros hemos leído, ni a qué escuela o colegio fuimos. Así que aquí el gran desafío en este primer punto es a evaluar nuestra vida interior. Si nosotros queremos tener un impacto realmente significativo en nuestros hijos, tiene que comenzar todo con nosotros, con nuestro ser interior, con nuestro carácter. Un carácter que se cultiva a la luz de la palabra de Dios y en comunión con el Señor. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros como padres? Cuando nadie está mirando. Allí en el hogar, en todos los días. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven en nosotros? ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras prioridades? Ahí es donde se forja la paternidad, la maternidad. Porque en nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra toma de decisiones va a ser el reflejo de nuestra integridad, de nuestro carácter, de lo que hay dentro, de lo que habita en nuestro corazón, en nuestra mente. Tu paternidad no es más fuerte que tu vida espiritual personal, ¿entiendes eso? Y algunos padres se desesperan porque ven que sus hijos van por mal camino y empiezan a ir a terapeutas. No estoy diciendo que no sea bueno. Y empiezan a buscar programas en internet para ver charlas. Todo eso aporta. Pero eso no va a marcar la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia es un carácter transformado por la palabra de Dios. Hombres y mujeres que temen a Dios, que traen a sus hijos con responsabilidad y que asumen la paternidad, la maternidad con responsabilidad. ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Es bueno. Pero nos preocupamos mucho por a qué escuela van, las notas que toman. Todo eso es importante, es significativo. ¿Qué van a hacer el día de mañana? Las decisiones que van a tomar. Y todo eso va a tener un gran impacto, por supuesto. Pero casi nunca pensamos, y qué interesante porque somos creyentes, en el alma de nuestros hijos, en el carácter de nuestros hijos. Casi nunca pensamos en cómo están nuestros hijos para con Dios. Y de eso también nos va a hablar a nosotros, precisamente el ejemplo de Job, porque versículos 2 al 4 vamos a ver que un padre, para llegar a ser un padre como Job, o ese padre que nosotros queremos ser, o esa madre que queremos ser, necesitamos ser un padre presente y comprometido con su familia. Eso era Job. ¿Saben que hoy se le denomina a esta generación la generación de los padres ausentes? ¿Usted lo sabía? Hoy muchos sociólogos, expertos que estudian, incluso teólogos,
preocupados con el fenómeno familiar, dicen, es la generación de los padres ausentes. Y no es porque los padres se fueron físicamente, es porque están, pero no están. Cuando sus hijos lo necesitan, nunca están. Ya no estoy hablando solamente de los padres abandónicos, que también está hoy en efervescencia, los padres que se van y dejan a sus hijos. Pero ¿qué tal los padres que están, pero es como si no se hubiesen? Es peor. Esos hacen más daño que aquellos que se fueron físicamente. Y miren versículos 2 al 4, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, bueno, ya leemos todo lo que él poseía, era un hombre muy rico, dice que era el más grande de todos los orientales, y dice el 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y podemos decir, bueno, es que lo podían hacer, claro, no van a tener banquetes si eran hijos del más poderoso de todos. Sí, pero ahí no está el punto. El punto no está en lo que comían, cuánto comían y cuánto bebían, sino que era una familia unida. Había armonía, les gustaba pasar tiempo juntos, ven el detalle. Se invitaban unos a otros en su día. Cuando dicen su día, no sabemos a ciencia cierta si está hablando del día del cumpleaños o si está hablando de que como eran 7, se rotaban y todos los días de la semana tenían una fiesta. Si era así, eran los más fiesteros, porque todos los días era fiesta. La fiesta no es mala, la fiesta familiar es mala, no es mala. Qué hermoso es pasar tiempo en familia, festejando, conversando, compartiendo unos con otros, comiendo, no puede faltar. Parece que eran, posiblemente, dice que eran Uz, era la tierra de Uz, yo le dije que era en Edom, pero posiblemente pudiera ser en Costa Rica también. Porque los ticos pasan el tiempo también comiendo. Entonces, miren cómo hacían. Y además, dice que los 7 varones, cada vez que se reunían para festejar, ¿traían a quién? A las 3 hermanas. Nos habla de la unidad, de la armonía que había entre esa familia. 10 hermanos que les gustaba pasar tiempo juntos. ¿Creen ustedes que tenían diferencias? ¿Creen ustedes que no se peleaban de niños como todos los hermanos? Claro, pero era una familia unida. ¿Quién se lo modeló? ¿Quién se lo inculcó? Un padre que velaba por su familia. Ese era Job. Un buen entrenador, los que les gusta el deporte, no solo aparece en el día del juego. Imagínense que usted sea parte de un equipo, ya sea de fútbol o de otro deporte, de colectivo, y que el entrenador aparezca solamente el día de la competencia. No tiene sentido. El buen entrenador no es el que aparece el día de la competencia. Al contrario, el buen entrenador, cuando es un buen entrenador, ¿no han visto a veces al entrenador que ya sea porque está enfermo o porque lo expulsaron en una protesta y no puede estar en el partido y tiene que dejar a sus sustitutos ahí, los que colaboran con él? Él puede estar desde las gradas y sin dar instrucciones el equipo sigue jugando. ¿Bajo qué? Bajo la guía del entrenador. Porque no es una guía de que tengo que estar al lado tuyo para que hagas lo que yo te digo. Es que yo voy inculcándote a ti cómo tienes que hacer. Y el día que yo no esté, sabes lo que vas a hacer. Y lo vas a hacer espontáneamente. Y eso es lo que hace un padre. A veces nosotros los padres queremos ser omnipresentes. ¿No le ha pasado eso a usted? Sobre todo ya cuando nuestros hijos... Primero está esa etapa cuando llevamos a los niños nuestros por primera vez al colegio. Y los tenemos que dejar ahí. Y nos vamos así. Y él se queda feliz y nosotros nos vamos destrozados. Como si lo hubiésemos dejado en medio de una guerra, de un campo de batalla. Y luego en la adolescencia ya, o cuando van pasando etapas, y ya cuando ellos se van volviendo más independientes, nosotros quisiéramos ser omnipresentes. Nos preocupa con quién habla, con quién se relacionan, a dónde va, qué decisión toma. Y esa inseguridad, creo yo, y a mí me pasa mucho, así que me incluyo, esa inseguridad viene porque nosotros tal vez no estemos haciendo
el trabajo de padre que debiéramos hacer. Inculcar en ellos confianza, inculcar en ellos temor de Dios, inculcar en ellos madurez para que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones, porque así es la vida. Para eso los estamos preparando como padres. No podemos ser omnipresentes y no está bien que lo seamos, porque ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y no queremos que ellos tomen las buenas decisiones cuando están con nosotros y tomen las malas cuando están sin nosotros. ¿Por qué? Porque entonces están actuando como Vicente, que ya se los presenté un día. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. No queremos hijos así, queremos hijos que actúen por convicción. Y convicción en la palabra de Dios. Hijos que estén convencidos que lo que dice Dios es lo correcto. No es lo que dice papá y mamá, sino que la autoridad de papá y mamá no está en ellos y en su sabiduría, sino en la palabra de Dios. Ahí ellos nos van a respetar. Y ahí ellos sobre todo van a respetar al Señor y van a temer a Dios. Y van a conducirse tal cual. Pero además, Job nos modela el hecho de que tenemos que ser padres que intercedan espiritualmente y con constancia por sus hijos. Y eso lo vemos en el versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, había pasado la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, dice, todos los días. Yo digo, wow, y nosotros nos refugiamos en que no tenemos tiempo, en que tenemos tanto por hacer, tantos quehaceres, y a veces tenemos un hijo, 2 o 3. Este hombre tenía 10 hijos, era poderosísimo, era juez. La gente venía a él buscando consejo, tenía que estar tomando decisiones para con todo un pueblo. Tenía decenas, posiblemente decenas de siervos bajo su mando. Entonces, ¿en serio nosotros estamos más ocupados que Job? ¿O será que nosotros estamos más entretenidos que Job? Ahí sí me responsabilizo totalmente. Más entretenidos sí. Pasamos mucho tiempo perdiendo el tiempo, valga la redundancia. Pero este hombre era un hombre ocupado con muchas responsabilidades. Y este hombre dice que todos los días intercedía por sus hijos. En una era patriarcal donde no existía el sacerdocio todavía, este hombre era el sacerdote de la familia, era el sacerdote de sus hijos. Dice que este hombre se tomaba el trabajo de ofrecer sacrificio. Y cuando usted va a Levítico va a saber que era un sacrificio por cada hijo. Porque a él le preocupaba si sus hijos en aquellas fiestas se habían diluido y habían olvidado a Dios y habían ofendido a Dios. Y él no podía tomar decisiones por sus hijos, porque ya nos describe que eran hijos grandes, adultos. Por eso decía que esto es para todos, no solamente para los que tenemos hijos pequeños. Y este hombre, aun cuando sus hijos eran adultos, y él no podía decidir por ellos, porque no estaba allí omnipresente para tomar decisiones por ellos, pero él decía, tal vez pecaron, tal vez en su corazón se desviaron, y ofrecía sacrificio. Porque les preocupaba el alma de sus hijos. Porque les preocupaba cómo sus hijos estaban andando para con Dios. Es asombroso el ejemplo que nos deja Job. Dice la historia que la madre de John Peyton, quien fue misionero del siglo XIX en las Islas Nuevas Hébridas, testificaba que el padre de Job, de John, tenía un lugar secreto donde oraba. Era un pequeño cuarto al lado de su taller. Varias veces al día John lo veía entrar allí. Con frecuencia oía su voz clamando con lágrimas por sus hijos. Más tarde la madre de John escribiría, ese cuarto fue, no, más tarde la madre no, sino el propio John, el misionero ya convertido en un hombre, escribiría, este cuarto fue un santuario. Las impresiones dejadas por la oración de mi padre me impidieron
desviarme cuando fui tentado en mi juventud. Porque este hombre en su juventud no se descarrió por el impacto que tuvieron las oraciones de su padre, que lo veía todos los días orando. ¿Creen ustedes que muchos días no se burlaba de su padre porque lo sentía orando? ¿Creen ustedes que muchos días él decía, ahí está mi padre de nuevo perdiendo el tiempo? Pero eso fue teniendo un impacto constante en el corazón de este hombre, que llegó luego a ser un destacado misionero. Y no olvidaba a aquel padre que todos los días oraba por su hijo. Padre, madre que estás aquí, ora por tus hijos. No solo cuando hay problemas, sino como parte de tu vida diaria, porque problemas hay todos los días. Ayuna si es necesario, intercede, recurre a las promesas del Señor, a la palabra del Señor, pero no dejes a tus hijos solos. No delegues en la iglesia lo que te corresponde como sacerdote del hogar. Por favor, no vengas a mí pensando que yo, el pastor de la iglesia, o el hermano, o el maestro de escuela dominical, va a poder resolver la situación de tu hijo. No es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad ministerial, pero no podemos marcar el carácter de tu hijo como lo puedes hacer tú como padre y como madre. Y no hay un pasaje en la Biblia que diga que la responsabilidad de educar a los hijos de la iglesia ni del Estado es de los padres. Siempre. Incluso si no has tenido el mejor modelo de padre, si posiblemente estás roto porque tu padre o tu madre te ha defraudado. Por eso decía que iba a hacer un llamado también a los hijos. ¿Por qué hago un llamado a los hijos? Porque la Biblia nos habla, y es una doctrina fundamental de la fe cristiana, del sacerdocio universal del creyente. Job vive en una era patriarcal, donde todavía ni siquiera el sacerdocio estaba formado. Pero luego, cuando vemos que va progresando la revelación y llegamos al nuevo pacto, dice Pedro que nosotros somos hechos sacerdotes. Entonces, no solamente nuestros padres están llamados a interceder por nosotros, los hijos, sino que también nosotros los hijos podemos interceder por nuestro padre. ¿Está tu padre mal? ¿Ha fallado tu padre? ¿Te ha fallado a ti? Mira al padre que no falla, para que encuentres entonces perdón para tu padre que ha fallado y puedas encontrar fuerzas para orar por tu padre. Porque tu padre, si se ha descarriado, necesita de las oraciones de tú, que eres su hijo y que eres hijo de Dios. Y esto aplica para cualquier relación dentro del hogar. Por eso, en último lugar, y también ahí en el versículo 5, cuando dice que ofrecía holocausto, ya dije que ofrecía sacrificios por sus hijos y lo hacía constantemente. Cuando nos transportamos al Nuevo Testamento, ya no son necesarios los sacrificios de animales, ¿verdad? Porque estos sacrificios eran para cubrir el pecado de sus hijos. Pero luego nos encontramos en el Evangelio que aparece Juan el Bautista y dice aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Pero luego vamos a la carta a los Hebreos y se nos presenta a Jesús como ¿quién? Como el gran sumo sacerdote que intercede constantemente delante del Padre. ¿Por quién? Por nosotros. Usted sabía que constantemente, no solamente los hermanos del Ministerio de Intercesión están orando todas las semanas por cada uno de nosotros, sino que ellos están orando ¿a quién? Al intercesor por excelencia, que es Cristo. El que abrió el camino al Padre. El que dice que fue tentado en todo, que por eso se compadece de nosotros, pero que a diferencia de nosotros Él no pecó. Y ese sacerdote perfecto
al cual nosotros tenemos acceso libre, ya no necesariamente a través de un sacerdote humano, a ese es al que nosotros tenemos que clamar por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestro hijo, por nuestra hija, constantemente. Podemos y debemos hacerlo. Los sacrificios de Job prefiguran el sacrificio de Cristo, es decir, apuntaban a él. Job se adelantaba a posibles pecados que sus hijos habían cometido. Cristo murió por nuestros pecados. Job ofrecía sacrificios repetidos. Cristo ofreció un solo y perfecto sacrificio. Job actuaba como intercesor temporal, pero Cristo es el sumo sacerdote eterno que intercede continuamente por los tuyos. ¿Has llegado a pensar en algún momento, permeado por un pensamiento lleno de materialismo, de humanismo, que las oraciones no tienen efecto? ¿Has llegado a pensar eso? Aun cuando has orado y ves que nada cambia, ¿crees que nada cambia? Porque quiero decir en este momento que las oraciones no son para cambiar a Dios, porque Dios no cambia, es inmutable. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Nosotros oramos para que nuestro carácter sea transformado, para que nuestra voluntad se ajuste a la voluntad de Dios. Para eso oramos. Por eso cuando nosotros no oramos, nosotros no estamos siendo transformados porque no estamos siendo alineados con la voluntad de Dios. Además de, por supuesto, el estudio de la palabra. Pero cuando oramos, nosotros estamos permitiendo que nuestro corazón, nuestra mente se abran para que Dios transforme nuestra conducta y alinee nuestra voluntad con la de Él. Porque por naturaleza sabemos que nuestra voluntad se separa de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos orar. Y por eso necesitamos ser constantes como Job, que no lo hacía de vez en cuando, sino que perseveraba en ello. Entonces, lejos de llenar nuestro corazón de frustración, lejos de llenar nuestro corazón de sentimientos de culpa, de lo que pude haber hecho y no hice, dediquemos mejor ese tiempo para abrir nuestro corazón a la palabra del Señor, a interceder por nuestros hijos, por nuestros familiares, y vamos a ver resultados tremendos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres. Como Job se colocaba entre sus hijos y el juicio divino, así Cristo se colocó entre nosotros y la ira de Dios, y Él no ofreció cordero, sino que se ofreció a sí mismo. Enséñales a tus hijos que tú no eres su Salvador. Enséñale eso a tus hijos, para que si tú mueres el día de mañana, o si tú no estás por la razón que sea, ellos no dependan de ti para caminar en la vida. Ellos no dependan de ti para relacionarse con Dios. Porque tu trabajo no es que tus hijos te vean como su Salvador o como su héroe. Tu trabajo es que tus hijos te vean como un simple canal para poner la mira en el verdadero héroe y el verdadero Salvador de sus vidas, que es Cristo. Tu mayor legado no son los bienes que le vas a dejar a tus hijos, ¿sabes? Porque si no dejas un carácter íntegro como legado, temor de Dios, y le dejas bienes, los bienes lo van a perder. Los bienes van a traer división familiar. Los bienes van a traer disputas en el hogar. No le vas a dejar una bendición, le vas a dejar una maldición. ¿Cuándo los bienes se convierten en una bendición? Cuando antes de los bienes está el dador de los bienes. Cuando está el dador de los bienes antes de los bienes, entonces los bienes van a ser recibidos como una bendición. Y van a ser como Job, que era un hombre que lo tenía todo y seguía siendo íntegro, humilde, bondadoso, generoso con los demás. Porque cuando no hay un carácter orientado a la voluntad de Dios, los bienes no son malos en sí mismos, pero se convierten en tropiezos. Entonces, antes de los bienes, pensemos en el alma de nuestros hijos, pensemos en el corazón de nuestros hijos, pensemos en el carácter de nuestros hijos. Ese es el mejor legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos cuando ya no estemos con ellos. Como Job, refleja a Cristo en tu paternidad con gracia, verdad y entrega sacrificial. Quiero terminar diciendo esto. La vida de Job
es un llamado urgente y claro para todos los padres. Ser un padre o madre íntegro, presente, intercesor y centrado sobre todo en Cristo, apuntando a Cristo. Su ejemplo nos confronta y nos anima, pero sobre todo nos señala al Padre Celestial que envió a su Hijo como el sacrificio perfecto y al sumo sacerdote eterno que intercede por nuestras familias. No importa la edad que tengan nuestros hijos, ni cuántas veces hemos fracasado como padres. Debemos insistir en cultivar un carácter íntegro, en estar presente para nuestros hijos y ser intercesores constantes delante del gran intercesor. El Señor les bendiga, hermanos, y nos ayude a nosotros a ser padres y madres como nos hemos modelado en la paternidad de Joca.